Buenas noches, estimada Magíster Sandy Coral. La siguiente entrevista tiene fin educativo, la misma que nos ayudará a conocer más acerca de la educación inclusiva. Para ello nos acompañan la licenciada psicóloga Verónica Martínez y la licenciada Samantha Miranda. Somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas de de octavo semestre de la carrera de Educación Inicial. Esta entrevista es parte de nuestra formación como futuras docentes. A continuación nos vamos a presentar. Quienes habla Raquel Luna. Agradezco a las licenciadas por brindarnos su tiempo y experiencias, permitiendo que enriquezcamos nuestros conocimientos para nuestra formación. Buenas noches, estimadas docentes. Mi nombre es Isabel Barragán y les agradecemos su ayuda en esta entrevista. Buenas noches, estimadas educadoras. Mi nombre es Marjorie. Es un gusto tenerlas aquí. Esperamos contar con las respuestas de ustedes y también sea de nuestro aprendizaje y quedarnos satisfechos ante lo que vamos a ahorita aprender. A Buenas noches a continuación, todas. Perdón, no sé si tenía que ya. Proseguimos ya y nos presentamos. Estaba esperando el siguiente orden. sí, por favor, preséntese, Berito. Buenas noches con todas. Psicóloga educativa Verónica Martínez. Mi lugar de ahora laborable es el Liceo Matobelle. Colaboro en el departamento del DS y dispuesta pues para poder ayudar, aportar con la experiencia que día a día se tiene en el liceo. Muchas gracias. Listo, mi nombre es Samantha Miranda. Yo trabajo en una institución educativa llamada Gardner Mini Academy. Soy maestra de educación inicial. En algunas áreas también tengo ahí pequeños cursillos en los cuales he seguido. Derechos humanos, primera infancia, temas de inclusión educativa, tanto pandemia, prepandemia, pospandemia, para poder ir avanzando y metodologías activas. Entonces, es un gusto estar aquí. Muchas gracias, estimadas docentes. Pues bueno, a continuación vamos a hablar un poco de lo que es el tema del día de hoy que vamos a tratar en la entrevista. En esta noche vamos a hablar de la educación inclusiva y las alternativas que ustedes como docentes integran en el proyecto educativo institucional, por lo que empezaremos explicando a breves rasgos qué es el objetivo de la educación inclusiva, ya que ésta pretende garantizar el acceso a una educación de calidad para todos los estudiantes, asegurando la eliminación de las barreras que en algunos casos se presentan y aumentando su participación para el logro de los mejores aprendizajes. Por lo que a continuación mis compañeras les van a realizar algunas preguntas. Gracias, Isabelita. Bueno, como bien dice, la educación inclusiva es parte de la respuesta integral ante una emergencia que tiene como objetivo garantizar que todos los niños y niñas y adolescentes tengan acceso equitativo y continuo al aprendizaje de todos los contextos de nuestros estudiantes. Continuamos con la licenciada Samantha. ¿En qué medida se evidencian los valores institucionales de la práctica educativa? Bueno, ahora, hablando sobre toda esta temática de los valores que lleva un área educativa, esto no lo podríamos nosotros medir en realidad, porque depende mucho de la institución en la cual estamos hablando. Lastimosamente vamos a tener instituciones que van a ser mucho más abiertas al tema de inclusión educativa real y no una inclusión impuesta por parte del Estado. Ahora es una cuota que cada una de las instituciones debe contener. Y esto de la inclusión en sí debe colocarse o debe establecerse dentro de las aulas por porcentaje, podríamos decir, como que cada cuántos niños dentro de la norma, para que haya un niño fuera de la norma que puede acceder y hasta cuántos podemos permitir, ¿ya? Entonces, no se toma en cuenta muchas ocasiones que eh, incluir o inclusión como tal, nosotros lo estamos determinando solamente cuando vemos alguna discapacidad que sea evidente, ¿ya? Y en temas de inclusión nosotros vemos una amalgama tan grande de elementos. No solo tienen que ver con discapacidades, también tiene que ver con las discapacidades. No solo tiene que ver con el tema de charlar sobre cuántos niños logran adaptarse,
Si no hablamos de un contexto socioeconómico, hablamos de raza, de género, de el espacio en el que ellos se desarrollan, si se desarrollan con una familia completa, una familia reconstruida, una familia separada. Todo esto va a influir y todo esto nosotros estamos teniendo cada día. Así que todo el día, todos los días, en todo momento estamos realizando, por decirlo así, inclusión, a pesar de no tener una persona dentro del aula que sea no vidente o que tenga discapacidad auditiva o de movilidad. Entonces, sí, los valores de las instituciones se están planteando desde una visión de, por decirlo así, tener complacencia y también a su vez tener claro que existen discapacidades, lo pongo entre comillas porque existen discapacidades que deben tener un tipo de diagnóstico para poder ser determinado como tal, pero existen muchas más que no van a tener diagnóstico porque son transitorias y esas tenemos todos los días y podemos tener de un aula de 25 niños 20 con algunas situaciones y estamos trabajando nosotros adaptaciones diarias. Entonces, ¿qué tan capacitada está la institución para poder presentar sus valores institucionales en base a un programa o ley de brazos abiertos para todos? ¿Qué tanto están capacitando a los docentes para poder decir sí, todos están capacitados para poder recibir mañana a una persona que tenga este tipo de necesidad para que sea incluida? ¿O estamos capacitados para tener solo niños dentro de la norma? Porque es para lo que nos están preparando en las universidades. Entonces, sí, hay mucha tela que cortar en ese sentido y no todas las instituciones tienen bien claro esto porque no es un tema que les guste tratar, más que nada porque requiere mucha más capacitación, mucho más involucramiento de la parte de los padres, mucho más gasto para que exista un diagnóstico, mucho involucramiento para que existan materiales adecuados para desde el arreglar una infraestructura hasta que pueda haber una rampa dentro del aula para que pueda entrar alguien con silla de ruedas, que vaya a ser invitado, no necesariamente que sea una persona que vaya a diario en la institución. Entonces sí, es mucho, 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 mucho. Es un mundo que tenemos que descubrir. Muchas gracias, licenciada Samantha. Ahora démosle paso a la licenciada Verónica, para que igual nos ayude con esto, Muchas por favor. gracias. Con respecto, sí, a la pregunta, concuerdo muchísimo con mi compañera Samantha, ya que nosotros en la parte psicológica tenemos que preparar desde los padres, porque incluso ellos son los que no aceptan que sus hijos tengan compañeros con algún tipo de discapacidad visual, que se le pueda, visual, yo digo que se la pueda mirar en ese momento, o en la otra discapacidad transitoria, porque los papás son los que discriminan, ¿sí? Tenemos que tener ahora una cultura incluso de nosotros poder aceptar raza, apellidos, la parte económica, que eso es muchísima educación, como yo vuelvo y repito, desde los padres, porque los niños, pues ellos son los que abren sus manos, son colaboradores, pero quienes frena, pues desde casa. Y sí, muchas instituciones, como usted dijo, Samantha, tienen su límite, su cupo, tal vez por los recursos, tal vez por la situación, que no existe mucha capacitación para los docentes, incluso al comienzo pues pueden trabajar y luego ya de a poco pues se van cansando porque es el doble del trabajo, es ver a los estudiantes y también pues a los otros grupos que tienen que trabajar. Entonces muchos incluso docentes piden que tal vez sea uno o dos por aula. Y en la parte psicológica, pues tenemos que nosotros hacer el seguimiento individual y también grupal para que a ver cómo ellos van siendo aceptados por los demás estudiantes. Entonces, sí, debería haber desde ya en el estado una normativa, incluso no por ellos de hacerles tal vez de un grupo aparte, pero escuelas muy formadoras para los estudiantes, para que no se sientan incluso
tal vez de ellos raros o tal vez no excluidos, pero sí una educación completamente personalizada para ellos, en donde puedan desenvolverse y sí, trabajar con el grupo, trabajar con sus medios y hay personas que incluso sobresalen mucho más de las personas que aparentemente tienen una calificación normal. Entonces, sí debería el Estado incluso ayudarnos. Ahora existen las docentes sombra, que sería bueno que nos ayuden eso y eso al estudiante, pues claro que no lo va a hacer sentir independiente o seguro, pero en los primeros años ayuda muchísimo. En mi institución hubo una docente que nos ayudó con una estudiante que tenía pues una discapacidad intelectual. Y sí, o sea, fue una situación que primero no estábamos tratando de excluirla, pero con esa docente como que se acopló, y fue una sola y nos ayudó muchísimo. Y sí, yo aplaudo pues la labor de cada docente, yo aplaudo la labor de cada padre de familia que tienen a cargo de esos estudiantes que son unos guerreros desde el vientre, pues ellos ya van preparándose para tener esa formación y esa fuerza de aceptar pues un hijo así. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, continuemos con la siguiente pregunta. Lo que planifican en las instituciones de ustedes, ¿funciona con todos los estudiantes de acuerdo a la educación inclusiva? Bueno, sí Por funciona, favor, licenciada. pero ¿por qué? Te voy a explicar. En nuestra institución en especial, sí es puertas abiertas. Entonces, nosotros no tenemos un cupo mínimo de niños con capacidades. Obviamente, se mide también el grado, ¿ya? Porque existen grados los cuales pueden estar dentro de un aula que alberga toda cantidad de niños y niños que requieran una educación especializada por su grado de discapacidad o alta capacidad también, porque hay niños que a pesar de que tengan, qué sé yo, 4 años, te cachan algo de secundaria. Entonces es súper difícil que tú también puedas el llegar al nivel. Hemos tenido, sí, y era súper complicado también. Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros? Vamos, por decirte, dentro de este tiempo se trabaja con las inteligencias múltiples. Es una metodología que trabajan en nuestra institución. Entonces, tú como docente tienes el trabajo de generar una cantidad de propuestas educativas con cada una de las inteligencias para ir midiendo y ver qué inteligencia, cómo es que ellos aprenden más por medio de esta inteligencia, ¿ya? Entonces, tú vas detectando, chévere, este niño, tú le ves que es mucho más, tiene mucha más energía, entonces él aprende mucho más por el lado corporal kinestésico. Entonces, tenemos que generar actividades que tengan este tipo de situaciones. Tenemos niños que son lógico-matemáticos, les encanta todo lo que les genere a ellos un reto. Entonces, no siempre vas a poder dar variedad, porque tu clase debe continuar una línea, ¿no es cierto? Nos enseñaron que es un inicio, un desarrollo y un cierre. Pero si tu clase, por medio de esta curva, puede ir pasando por las diferentes inteligencias para que cada uno de los niños logre captar tu clase, vas a conseguir que todos lleguen a ese punto final que es el conocimiento. ¿Se puede dar esto? Sí se puede dar. ¿Es más complicado? También es más complicado porque tu planificación debe tener una variedad de actividades de corto tiempo para que los niños no se aburran y puedas ir detectando con ellos, ok, qué funcionó, qué no funcionó. ¿Qué me funciona según el diagnóstico de todos los que tienes y qué no me funciona? Entonces, tienes este tiempo de lapso, qué sé yo. Nosotros tenemos 2 meses en los cuales evaluamos a los niños. Y después de que ya nosotros detectamos cuáles son las inteligencias que predominan en el aula, utilizamos esta cantidad de inteligencias detectadas de las 7, cuántas son las que más predominan. Y en base a esto vamos haciendo evaluaciones. Las evaluaciones ya no son en papel. Tú ya no necesitas del estar evaluándoles a los niños de cómo aprendieron tu clase o el conocimiento que tú tenías que cumplir en base a la destreza.
sino que generas un ambiente en donde tienes 4 propuestas al finalizar de todo lo que tú dices de tus clases durante la semana y ellos van saltando por cada una de las estaciones y van realizando la actividad que tú les determinaste. Y cada actividad está vinculada a una inteligencia distinta. Entonces tú les explicas a todos, van como en ronda, van viendo cuáles son las propuestas y ellos escogen, das límites. Y por medio de esto ellos aprenden un montón de cosas, aprenden a frustrarse también, aprenden a culminar la decisión que ellos tomaron, a que si ellos escogieron y no les gustó tanto, tienen el chance de volver a escoger la próxima vez, pero tienen que terminar lo que empezaron. Si es que necesitan ayuda, tienen que abrir su boca y pedir ayuda. Entonces, al inicio eso se les va a hacer súper complicado. No les digo que, wow, o sea, ellos van a decir, ay, qué lindo, desde el inicio. No va a funcionar así, porque es un diario andar. Pero funciona. Funciona para que tú puedas evaluar a todos los pequeños en grupos reducidos. Claro está, esto yo determino que se trabaja máximo con 15, para que si tú tienes 4 espacios puedan estar rodando de 4, 4, 3. Entonces tú puedes ir echándoles ojo. Qué es lo que están teniendo? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿A cuál le quedó como que un poco flojo el conocimiento y necesitamos hacer rectificación de conocimientos al finalizar el mes? ¿Con cuál de los pequeños ya la tiene clara y pasó por todas y en todos los stands lo logró? ¿Cuál pequeño no quiso culminar todo y se quedó en un solo espacio toda la hora? Que puede ser válido también. Entonces, sí ocurre, sí pasa. Normalmente los niños que se quedan en una sola estación son niños que tienen autismo y ellos se niegan a realizar más actividades con más variedad, sino que lo que a él le gustó fue eso y él se va a quedar ahí el tiempo que él necesita. Y va a armarlo una y otra vez hasta que, qué sé yo, haga con menos tiempo, lo haga más perfecto, consiga realizarlo con más detalle. Entonces, así tú vas determinando si estás satisfaciendo las necesidades de todos y estás llegando al conocimiento. Pero, como les digo, es difícil. O sea, es complicado porque demanda mucho más del docente, demanda mucha más preparación, demanda mucho más material, demanda mucho más que tú puedas estar con tus ojos en tus 12, en tus 15 niños y seguirles a la par. Entonces, agotador. Pero al final del día, tienes a todos los niños que han adquirido de manera distinta el conocimiento, pero llegamos al conocimiento. Y eso se supone que es el objetivo final de cada una de nuestras labores. Entonces, sí, se puede llegar, sí. Tengo actividades con niños que tienen discapacidad cognitiva, por ejemplo, que tienen un nivel cognitivo menor, una disminución a comparación del resto de compañeros de su aula. Tengo niños que tienen discapacidad visual, autismo, otros niños que tienen discapacidad motriz. Tengo el caso de, por ejemplo, Gabo, que es un niño ciego, tiene el 90%, él solo el 10% tiene de visualización. Entonces él ve cuando entras, o sea, ve sombras, pero la propuesta también va para él. Entonces, ¿cómo tú adaptas las cosas para él? Tienes que entender, analizar y poder plantearle para que no le digas, si ves Gabo, porque qué difícil, es parte de nuestro vocabulario. ¿Viste lo que hiciste? O sea, ahí va, o sea, son frases que lastimosamente son mucho más difíciles de corregir y de ir limitando tu forma de dialogar para que no atentes contra también los derechos del pequeño, porque tú sabes que ese pequeño no va a poder ver. Entonces, ¿cómo tú le puedes decir, viste? Entonces, son este tipo de cositas que después te van dejando, pero son gratas experiencias también, porque cuando tú logras llegar al pequeño, al principio vas a fracasar, porque hasta tú poder comprender al niño y que el niño te comprenda a ti es otro mundo. Y vas a llorar, te vas a frustrar, vas a decir, ¿y ahora cómo lo voy a lograr? Pero sí se logra, sí se puede. O sea, si somos perseverantes y amamos lo que hacemos, sí se consigue. Después de un par de lágrimas y sacudirse y volver a levantarse, se puede, sí se logra. Pero ahí sí es mucha capacitación también. Porque, por ejemplo, les pongo otro caso, tengo un niño que no puede hablar porque en el momento en el que él nació, la mamá tuvo una contracción en el área del conducto vaginal
y esto le afectó. Y él tuvo problemas con toda la espalda y demás. Y el pequeño recién está pudiendo adquirir, ya está en tercero, y recién está pudiendo adquirir él movilidad, pero no puede hablar y jamás va a poder hablar. Pero para esto, ¿cómo nos comunicamos con él? Señas. Para eso tienes que aprender señas. Y tú poder enseñarle a tu alumno poco a poco y aprender de tu alumno las señas que manejan en su casa para que él pueda hablar contigo. Y las señas que tú tienes que enseñarle para que él pueda comunicarse con un entorno que sepa señas. Entonces es muy, 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 podríamos decir que es todo un desafío el poder llegar a dar el conocimiento a todos por igual, porque esto dice la inclusión, que la educación debe llegar a todos por igual. Pero ¿estamos en la capacidad de poner a todos por igual? Ujú. Claro, así es. Docente, muchas gracias. Por el momento vamos a cortar aquí la grabación porque ya se nos termina el tiempo, entonces seguimos con la segunda parte. Gracias, estimados docentes. Continuamos con la entrevista. Muchas gracias. Bueno, también aquí en nuestro colegio, la planificación que se lo hace, pues funciona, ya que tenemos el debido seguimiento con cada estudiante. La planificación se lo hace de acuerdo a la adaptación que se presente en el aula con el grupo. Hacemos junto con vicerrectorado y sí, pues es una labor que nosotros tenemos que estar en seguimiento y en acompañamiento, como es en la parte del DC. Cada docente pues tiene que trabajar de una manera lúdica en un caso y en otra pues de una manera más activa, ¿no? Nosotros generalmente lo que más existe es TDAH, dislexia, discalculia de los estudiantes y solo un estudiante que tenemos con autismo, pero ya está en tercero de bachillerato. Ha ayudado muchísimo, la mamá ha aportado y yo por eso vuelvo a repetir que es mucha ayuda aquí de los padres de familia. Es un estudiante que, mire, pese a la planificación que se tiene en el liceo, que tenemos con las plataformas, con diferentes plataformas que nos ayudan a tener un mayor nivel, tal vez académico, el estudiante avanzado. La mamá aquí incluso tener pedagogos individuales para que él pueda seguir avanzando. Entonces, sí, la planificación se lo hace con base a cada uno de los grupos. No pasan tampoco de unos 20 estudiantes, digamos que es por aula. Y sí, se lo hace casi de manera personalizada por esta misma razón de que el liceo pues no es en mayor cantidad, no aquí llenarnos, sino en calidad. Poder ver de que cada uno tenga la ciencia, que tenga la virtud y la expresión, como es el lema del liceo, para que puedan con su opinión, con su pensamiento crítico, poder ellos sacarlos al mundo independientemente de su capacidad que tenga o discapacidad que tenga. Entonces, sí, las planificaciones son revisadas por vicerrectorado y luego pasan por rectorado para nosotros poder trabajar con el seguimiento, acompañamiento. Hacemos una triada, ¿no? Siempre pues con padres de familia, docentes y en lo que es en este caso pues con el DS. Los estudiantes siempre van a ser el centro, cuidados por esta triada para que ellos también pues no se sientan que están solos. En los contenidos pues es de acuerdo a la edad, de acuerdo también a la capacidad que ellos puedan avanzar, ¿no? Si es que en las situaciones pues no nos dejamos llevar casi del ministerio, siempre es un plus casi que se da aquí. Miren que nuestra institución es ya casi bilingüe, tenemos chino mandarín y también tenemos el inglés. El inglés es pues completamente desde que entra el docente hasta que sale pues todo en inglés. Los estudiantes, ellos están expresados pues incluso para que
como estén el compañerito al lado, pues no se los puede dejar de pasar inglés, y con chino, que es con docentes pues nativos que vienen ellos, son los que expresan pues desde el inicial, y se ha ido llevando pues de una manera lúdica. Es un aprender pues completamente interesante y alegre para todos ellos. Entonces miren que se puede nosotros trabajar en lo que es, como yo les digo, no es en cantidad, sino en calidad. Aquí viendo que cada uno tenga de manera personalizada con esa triada que nosotros siempre trabajamos. Es basado con la pedagogía en amor, con amor, que nosotros pues siempre tratamos de tenerles de las mejores escuelas, ¿no? Montessori sobre todo pues está siempre, menos de nuestra parte, tratar de hacerlo fluir para que puedan pues ellos expresar, si ellos puedan trabajar no solo en contenidos, sino en la manera artística, como siempre nos de expresar. Gracias. Muchas gracias, estimadas licenciadas. Pues sí, veo que la realidad a la que nos enfrentamos como docentes sí está una labor media desafiadora y dura, digamos, pero bueno, aprendemos de ustedes y que nos sirva de experiencia. A continuación, mi compañera, muchas gracias. Claro, y también, como usted menciona acerca de los idiomas, ¿no? En esa parte también hablaríamos de la inclusión, porque los niños aprenden culturas de otros países, idiomas de otros países, entonces sí me parece muy buenas las estrategias que adoptan ahora, innovando, porque siempre una docente tiene que ir innovando, aprendiendo para poder transmitir ese conocimiento a los niños. Qué bueno, me alegra mucho que integren todos esos aspectos. Así es, y nosotros pues no solo es en la situación de que quede con el idioma, incluso con la academia. Sé que los estudiantes más puntuados pues tienen becas, tienen alguna ayuda económica, porque bueno, nuestro liceo, pese a la situación que sea, no se puede subir de un estatus pues mayor, sino siempre pues medio, para que puedan acceder pues las familias que están en el centro histórico. Entonces no se puede llegar a un estatus alto, sino siempre medio. Y con esa situación de bonos que tal vez la academia o también AMCON, que nos va a ayudar ahora con el proyecto de contención emocional. Va a ser el único colegio que tiene en el centro histórico el trabajo que es ahora Happy. Sí, tenemos ahora contención emocional, que ya desde el otro año lo vamos a implementar para escuela y para colegio, para trabajar con los estudiantes, padres de familia, incluso pues tener un momento de relax, incluso los docentes. Sí, como dicen mis compañeras, es una realidad a la que nos vamos a enfrentar, ya que desde pequeños se va detectando, ¿no? Las necesidades que ellos tienen. Pero aquí hay un punto importante que ambas mencionaron, que sí es el más difícil desde mi punto de vista, es la realidad y la aceptación por parte de los padres de familia, ya que al ser una realidad así, en muchas ocasiones no lo aceptan. He visto igual casos que por más que se les pida certificados, que vayan a los controles, a las citas, no les gusta, piensan que de pronto con eso se les va a discriminar o se les va a hacer a un lado a sus niños, cuando más bien como docentes buscamos ayudarles y que se integren a la sociedad y que también la sociedad no, por así decirlo, no los rechacen. Pero ese es un punto muy importante que como docentes sí hemos visto y lo mencionaron las dos. Entonces, esa es la realidad, que los padres de familia también colaboren para que sus hijos puedan continuar con su educación. Gracias, estimados docentes. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué rol debe cumplir el directivo en respuesta a un estudiantado cada vez más diverso? Bueno, entonces, hablando de directivos ahora, yo creería que el rol es mucho más en el tema de guiar.
porque nosotros como docentes es como que estamos en la marcha, ¿no? Vamos continuamente en el tema de ir viendo cómo va avanzando las cosas, pero los directivos deben estar un paso más allá, porque ellos ya tienen que estar con el, qué sé yo, si nosotros tenemos el plan A, ver si el plan A funcionó, pues chévere, lo continuamos. El plan B, si es que no funcionó, con tal alternativa. El plan C con aporte o apoyo del papá. Entonces, ya viene con el tema, en especial con el tema de inclusión, los directivos tienen mucho, mucho, mucho trabajo que hacer, porque ellos son realmente quienes van a tener el, por decir, la experticia para poder hacer que los padres no sientan que es una carga, sino que sientan que es de como que un plus del hecho que su hijo pueda ser diagnosticado, por ejemplo. Y no continuemos con ese desafío de entender al niño y decir, ay, es que a veces no le entiendo a mi hijito por qué se comporta así. Y mi hijo el mayor no es así. Entonces, empezar, ellos son nuestra línea conductora, por así decirlo. Lo que la docente llega a determinar en el aula son los encargados de poder analizar y poder establecer cómo es que nos van a llevar. Ahora, si es que tenemos buenos directivos, el tema de la inclusión no va a ser difícil, porque no va a haber espanto por medio del directivo al presentarle al padre de familia de que tenemos esta condición. Entonces el padre de familia no va a tener la negativa de ir y asustarse y decir, no, es que, ¿y por qué? Y eso es malo, sino que por parte de la dirección, sea DC, sea vicerrectorado, sea la persona que esté encargada de dar la noticia, es tener la capacidad de poder expresarlo como algo positivo. Entonces, dependerá mucho de ellos también que la inclusión se pueda hacer desde su hogar hacia la institución. Porque si no es muy fácil, van a decir, no es que me están etiquetando a mi hijo. Y mi hijo es perfectamente normal. Entonces, los padres son muy volubles. Hay algunos que sí pasan en la negativa. Saben que su hijo tiene algo, pero no quieren aceptar. Entonces siempre está como que ahí el hecho de que los directivos y la institución como tal maneje rutas también dentro de la institución y puedan todos en conjunto el poder llegar a marcar una inclusión, no desde, vamos a plantearlo, no desde el tema de agruparlos y segregarlos, sino que realmente estos pequeños lleguen a formar parte de toda la institución educativa y que sean parte de todo lo que se está planificando y planeando. Entonces sí, es también algo muy importante que deben ver y que estoy segura que Verónica podrá dar a más detalle, el cómo funciona desde el área directiva el poder plantearte una institución inclusiva y el poder plantear y vender a los padres la institución que sea inclusiva y que acepte y que no discrimine y que todos se vean por igual y que los niños logran aceptar sin mirar diferencias, sino que solo van a ver a niños como tal. Así es, mi querida Samantha. Desde nuestro punto que nosotros trabajamos bajo la identidad matovellana, tener siempre a todos, pues siempre con el mismo equilibrio, ¿no? Y sobre todo aquí, nuestro directivo está ahora ya más, digamos, adelantado a las necesidades de los estudiantes, porque es un nexo, yo digo, es un puente, incluso es la guía para los padres, indicarles toda la situación de la educación que aquí en el liceo se ofrece. Como ustedes pueden ver, el logo pues tenemos de FQM, tenemos nosotros evaluadores externos, quienes no solo ellos están revisando en la parte académica, sino es de manera casi individual de cada estudiante. Aquí los directivos pues velan por todos. Tener siempre pues ahora en este año pues se van a implementar aulas temáticas
que sean incluso para que los estudiantes no estén en un solo medio, sino tratar de moverse a diferentes áreas y en ese proceso pues ellos puedan tener mejor aceptación de los contenidos. Como yo les digo, ahora este año también tenemos en lo que es contención emocional con el proyecto Happy. Somos evaluados también por ANCOM, que es en inglés, y tratamos de que todo lo que es en la parte de la cadena de oblatos, siempre con esa identidad, ¿no? Ser todos por igual. Incluso pues la directiva, si tiene que coger una escoba, ayudarle al estudiante en ese momento cargar la mochila, pues lo hace para que desde el padre de familia, pues mire que no solo es una autoridad, como yo vuelvo, repito, es una conexión, es ahora una mano, no es de los directivos que eran antes cerrados y que ellos pues no podían ver la realidad afuera de su oficina. Ellos tratan de trabajar ahora desde las aulas, incluso viendo si es que se necesita mayor materiales o alguna situación donde puedan los estudiantes que tengan algún tipo de necesidad llevarlos de manera casi individual. Entonces, claro, eso la realidad, como yo les digo, no es todos es de las instituciones. Fuera excelente verlos realizado pues esta situación de la educación para todos. Lamentablemente, pues por toda la situación de los estados, pues poco o nada llega a la salud, poco o nada llega para la educación y eso es lo que nos trunca pues a nosotros como docentes, como de ese que tal vez vienen estudiantes que nos toca tener esa nivelación que tenemos casi de un mes, es en agosto, en julio, y poderlos ayudar para que ellos mantengan también pues la parte académica acá de nuestro liceo. Y sí, es verdad, ahora los directivos pues ellos tienen que adelantarse en la situación de las necesidades que existen alrededor y tal vez a veces más emocionales que en la parte pues de intelectuales. Y eso sí, pues nosotros trabajamos frecuente con las capacitaciones, incluso para los docentes, porque en las situaciones que ahora van, como yo les dije, los estudiantes ya son de la manera más intelectual que ellos están, se adelantan mucho, tal vez viendo contenidos que no son ciertos. Y sí, a veces son contenidos de que nosotros tenemos que desde ese punto tratar de llevarlos a la realidad. Entonces, sí es necesario ahora que nuestros directivos se adelanten un poco más, nos den esa mano para nosotros poder también trabajar con cada curso, con cada estudiante. Y sí, pues ahora tenemos que nosotros darlos ese plus de manera individual, incluso a los docentes, porque si hay algunos docentes que salen pues con una educación tal vez tradicional, pero la realidad en las aulas es otra. Entonces, sí es una ayuda, una entrega, incluso como yo les digo, acompañamiento, incluso con los compañeros para poderlos a ellos guiar. Eso es todo. Sí, muchas gracias, profes. Es verdad, como ustedes mencionan, aquí la parte principal son ellos, ¿no? Los directivos. Ellos son quienes igual van guiándonos y de cierta forma asesorando también a los padres de familia. Lo que tengo una pregunta para las dos, una pregunta adicional que me quedé con una duda. Con los niños así, o sea, la inclusión educativa, ¿cómo fue durante la virtualidad? No sé si me puede ayudar primero Samantha. Claro que sí. Bueno, la virtualidad, de hecho, fue una barrera para todos, ¿no? Niños dentro de la norma y niños fuera de ella, porque representó una barrera para los docentes en primer plano. Entonces, creo que todos tuvimos que pasar este desafío de poder dominar la red y dominar la tecnología para poder brindar nuevas opciones de educación. Y dentro de este proceso educativo innovador,
obligado, pero innovador al fin y al cabo, se determinó que lastimosamente el estar frente a una pantalla ya no iba a ser la única opción para que pudieran ellos aprender, porque independientemente que hubiésemos estado en cátedra con los niños, tú la atención de ellos no la retenías tanto. Ellos aprendían, y eso era lo peor, o sea, ellos aprendían a dominar la tecnología mientras tú estabas dictando tu clase. Entonces, mientras tú estabas dando clase, en la época de pandemia yo trabajaba con primaria, ellos sabían abrir sus pestañas alternas. Y mientras tú estabas brindando clase y ellos estaban supuestamente mirándote a ti y viendo el libro virtual para poder trabajar, los niños estaban con un juego en la pestaña X y preparando el video que se compartían por links internos, porque aprendieron a abrir sus chats internos para poder comunicarse solo entre ellos. Entonces, eso te demostraba que, ok, o sea, sí, te desafiaba y hasta que tú pudieras aprender cómo bloquear el chat para que nadie se pudiera escribir entre ellos. Ellos ya te daban 3 vueltas y ya se habían mandado links y ya se habían creado aulas internas y ya ellos tenían, estaban compartiéndose no me acuerdo cómo se llamaban, estos muñequitos que ellos se creaban con su propia imagen en unos salones virtuales y que creaban casas y que no sé qué, y que te invito a mi casa y que ya le construí terraza. Y luego de la nada se equivocaban y se olvidaban de que estaban mandándose solo entre ellos y te mandaban a ti también. Y te decías, ¿a qué casa están invitando? Entonces te dabas cuenta que sí, o sea, la tecnología en un inicio no iba a retener la atención de los niños y tú tenías que desarrollar 1 millón de alternativas para que ellos pudieran aprender. Pero no habíamos salido todavía de esa escuela tradicional. De ley necesitábamos que un libro, que una hoja, y este fue el punto de partida para que todos los docentes tuvieran que investigar nuevas formas para que los estudiantes pudieran de manera autónoma llegar al conocimiento. Porque el hecho de vernos en una pantalla no iba a tomar la mano del niño para que pudiera realizar los trazos. No iban a poder enseñarles en matemática el por qué, o nosotros no íbamos a poder leerle, porque los niños te ponían el cuaderno así y tú leías al revés. Entonces, ¿y cómo veías? Porque te ponían así el cuaderno y ya acabé. ¿Y cómo veías que todo el ejercicio estaba completo? Incluso ellos llegaron a indagar que habían páginas en donde tú ponías del ejercicio y ellos te dieran todo el desarrollo del problema, hasta la respuesta. Y ellos mismos te decían, profe, le cuento que encontré en esta página y esta página ya me dio la respuesta. Ya, entonces ya no tenías solo que buscar la respuesta, sino buscar una actividad en donde por último tuvieran que imprimir la hoja y obteniendo las respuestas, ver cuántos ejercicios te sacaba 16 para que pintaran ese 16 de un color. Entonces, ya tenías tú que darle la vuelta a toda esta tecnología que ya nos tenía dominados para que ellos pudieran aprovechar esto y aprender. Entonces, ahí era por tiempos. Ahí tú tenías que ver, ok, entonces vamos a tener una competencia aquí, vamos a utilizar tal herramienta y vamos a ir viendo los puntos y vamos a tener esta otra plataforma y aquí vamos a ir calificándoles quién lo hizo, en base a qué hicieron, cómo hicieron, cuándo hicieron, con qué hicieron. Pero todo eso tenía que empezar a normarse, algo que jamás en la vida habíamos normado. Entonces, sí presentó una barrera para el docente, una barrera para el directivo, porque todos teníamos que entrar en ese mundo. Y la mayoría teníamos directivos súper viejitos. Y era como que al momento que querían prender Zoom, era como que, ¿y esto? ¿Y cómo le apago? Y seguían hablando y yo ahora no puedo apagar el micrófono. O sea, eran cosas así que tú tenías. Entonces, y tenías una nueva generación que ellos veían un día la plataforma y cuando tú habías terminado tu clase, ellos ya te habían moneado todas las cosas. Y ellos ya sabían más que tú. Entonces, ¿nos dio algo bueno? Sí. ¿Nos retó a ser mejores? También. Muchos niños quedaron fuera de este proceso dentro de la inclusión. Sí, pero también ayudó a muchos padres a que determinaran cuál era el esfuerzo de los docentes al poder hacer que llegaran ellos al aprendizaje. Y al menos en ese momento yo sí puedo decir que pudieron a nosotros el poder considerarnos y entender cuál era el esfuerzo y el gran trabajo y la gran labor que nosotros llevamos al día de no tener uno en casa, de tener 20, 25,
y que esos 25 lograran llegar al final del día sin matarse. Entonces, sí, fue un gran desafío y espero que no tengan que vivirlo nuevamente, chicas. Gracias, Samantha. También tomo ese punto, como dicen, llevar a educar a los padres. En nuestro lado, la manera habitual fue dar instrucciones a estudiantes, a padres, incluso abuelitos, a vecinos que estaban pendientes del estudiante que tal vez se quedaba solo y que también tenía que aprender la plataforma porque trabajamos más con plataformas. Los docentes tuvieron que tener una capacidad, como yo les digo, flash, ver plataformas interactivas, algo que a ellos les pueda llamar la atención, porque sí, o sea, es innovador ver juegos, bulla, música. Entonces, al otro día, si lo poníamos lo mismo, ya se cansaba. Entonces, teníamos que hacer otra situación. Y sí, para poderles a ellos manejar, sobre todo, pues un niño hiperactivo, les dejamos incluso que esté saltando atrás de la silla, pero con tal que pueda aprender. Entonces, era el acompañamiento ahí, era el DS, ingresaba también de manera la pantalla apagada para podernos conectar incluso en ese momento con el celular y con la madre familia, con el padre de familia, decía, por favor, ayúdenle, retire la silla, muévale por acá, póngale esto, súbale en este momento a la plataforma para que el docente pueda ver, agregar y ayudarle. Entonces, sí, ahí se vio la paciencia incluso de los padres de familia, ¿no? Nos tocó a ellos enseñarlos cómo debe ser, pues ser docentes, digo, de mis compañeros, incluso de los padres, abuelitos que no podían ni prender la computadora, dejándolos con instrucción de cómo prender, incluso para que puedan ellos mantener el horario. Entonces, sí, fue un reto completamente eh, claro de que podemos llegar a más. Sí, se puede llegar a más. Incluso nos ayuda mucho porque aquí los estudiantes ya tenían los conceptos, se hizo una clase invertida para que con lo que ellos podían averiguar, pues no solo quede en el que ya averigüé, gané y hasta luego. Ellos dar la clase para que puedan ellos también mantener al grupo que ya conocía, pues de su conocimiento, ya trabajemos, hagamos esto y el docente seguir perfeccionando. Entonces, hacer clase invertida y que sea algo lúdico. Incluso en educación física, pues buscar un espacio días específicos para que puedan todos los estudiantes tener ese movimiento. Claro que había lugares donde decían la tablet, solo tengo tablet, no tengo la computadora, pues tratarnos de acomodar, incluso que hagan el video en casa y envíen por la plataforma. La situación es que exista movimiento, que exista el aprendizaje con todos aquí en la comunidad. Entonces sí, fue una situación que nos llevó a conocer a más aquí padres de familia, madres de familia, que ellos pues luego tener el acompañamiento emocional, porque como ellos no están preparados para tener esa, yo digo, esa virtud que se tiene para el enseñar. Solo ponían ahí los cuadernos y tienes que hacer. ¿Pero por qué? Porque cómo, cuándo. Entonces, también nosotros guiarles, hablar en la noche, escuchar los que dicen ya no doy más, ya estaban completamente desesperados, pues fue una situación que del DS fue 24/7, como decía, pues mi directiva también no podíamos descansar, no podíamos dejar un teléfono que deje de sonar 10, 11 de la noche, decir, bueno, no es hora, no. Teníamos que nosotros en ese momento tener el acompañamiento, pues para los padres de familia, ellos ya puedan también tener preparado para el siguiente día. Pues sí, es una situación que nos hizo a todos trabajar de manera conjunta y buscando pues las buenas fuentes de tecnología. Esperemos desde aquí sí tener lo mejor y seguir avanzando en este proceso de educación. Bueno, gracias, estimadas docentes, por brindarnos un poquito de su tiempo, de sus conocimientos, profe Samantha, profe Verónica. Mediante esta entrevista hemos visto la realidad a la que nos
enfrentamos. Y más que nada que nosotras vamos para educación inicial, son los más chiquititos, entonces desde ellos ir coordinando todas estas experiencias, estrategias y formas de trabajo también es muy importante para nosotros conocer. Les agradezco por su tiempo, por sus palabras, por todo lo que nos brindaron en esta entrevista. Esperemos que exista otra oportunidad igual en la que nos puedan colaborar. Con esto finalizamos la entrevista. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Siempre llévense, por favor, ustedes son el futuro, pues ahora las manos de los estudiantes son en quienes nosotros, ellos confían, porque muchas veces pues no tienen escucha de los padres, no tienen escucha a veces de ni propio de los compañeritos, pero están ustedes como un segundo hogar. Las docentes, sobre todo de Inician, pues son las segundas madres que ellos llegan a tener ese cariño, ese vínculo. Al comienzo llegan llorando que no quieren pegarse y luego pues quieren quedarse con la docente, quieren llevarle a los cumpleaños, quieren llevarle a todo lado. Entonces eso es bonito, ¿no? Llevarlos y verlos sobre todo crecer, aún verlos a ellos ya grandes, pues nosotros no podemos dejar de ver pequeñitos y siempre con sus hazañas, con sus regalitos, con sus ocurrencias, como yo les digo, pues eso nos hace que día a día sea el madrugar, el sacrificio de dejar tal vez nuestros hogares, que la satisfacción de que ellos aprendieron y estamos llevando pues a estudiantes a este nuevo mundo de que es del conocimiento. Muchas gracias por todo, estimadas docentes.